Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Abra allí su Biblia. Acuérdese que estamos en la serie Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir específicamente al capítulo 13. Ya vamos en el capítulo 13. Hemos avanzado lentamente pero seguros, amén. Hechos capítulo 13. Y hoy vamos a hablar acerca de una iglesia misionera. Una iglesia misionera. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Samaria, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistían Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quién lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar entonces en esta mañana. Padre, gracias te damos por Jesucristo tu Hijo, por el privilegio que nos concede, Señor, de conocerte. Gracias porque tu palabra es la verdad, porque ella nos instruye, nos enseña y nos corrige, Señor. En esta mañana ayúdanos, permite que hoy seamos edificados, que disfrutemos estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu voz, Señor. Háblanos a través de ella, Señor, ministranos y permite que podamos crecer conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, y que nos ayudes mediante el poder de tu Espíritu a poner por obra tu palabra. En Jesucristo, tu Hijo, oramos y te damos gracias. Gloria y honra. Amén. Entonces estamos en una iglesia misionera. ¿Cuántos saben que la iglesia debe hacer misiones? Que la iglesia debe servir, no solamente conformarse a las cuatro paredes, conformarse a los que ya estamos aquí, sino entender que hay una labor estratégica y que tiene propósitos en Dios de alcanzar a aquellos que no conocen. Entonces, una de las cosas, mis queridos hermanos, más importante que debe entender la iglesia, una de las cosas más importantes que debe entender la iglesia es el propósito por el cual Dios la ha establecido en este mundo. Dios ha establecido la iglesia en este mundo con propósito. Y el propósito es testificar, anunciar, proclamar que Cristo vino al mundo, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Él regresará. La iglesia tiene esa tarea. Esa tarea le fue comisionada por Dios mismo. No estamos aquí, mis queridos hermanos, para competencias. Para ver cuál iglesia es mejor, para ver cuál iglesia es más grande, para ver qué tiene uno, qué tiene la otra. No estamos aquí para competencia, ni para presumir entre un hermano y otro de lo que conoce, de lo que sabe. No estamos para eso. La iglesia tiene responsabilidades con el Señor. Usted y yo tenemos responsabilidades delante del Señor. Como iglesia tenemos una responsabilidad delante del Señor. Para eso nos ha puesto Dios aquí en este mundo, para hacer luz en medio de tantas tinieblas. Estamos aquí para hacer luz en medio de tantas tinieblas. No estamos aquí solamente para construir edificios, porque ya hay bastantes y son hermosos, dignas de admirar ciertas capillas, ciertas catedrales, ciertos templos. Pero la iglesia no está aquí solamente para crear el púlpito, la iglesia más espectacular que nosotros nos podamos imaginar.
No estamos solamente para crear edificios. No estamos aquí solo para enfocarnos en nosotros mismos. Hay una iglesia en Apocalipsis de la cual siempre traigo a colisión y digo, Señor, ayúdanos a no ser esa iglesia que dice, he aquí, yo soy rica y tengo muchas cosas. Y Dios le dice, he aquí que tú eres pobre y desventurada. ¿Por qué? Porque ciertamente tenía esplendor, riqueza, tenía quizás muchas cosas que mostrar, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. No estaba albergando internamente la santidad y lo que Dios quería, sino que estaba caminando contraria a la voluntad de Dios. Y como iglesia y como cuerpo de Cristo, nosotros debemos anhelar cumplir el propósito por el cual Dios nos ha permitido estar en este lugar. Entonces, no nos conformemos con solamente pensar que la iglesia debe enfocarse en sí misma, internamente. Hay cosas que necesitamos. Ojalá podamos terminar las ventanas, podamos terminar todo lo que estamos haciendo, podamos adquirir todas las cosas que necesitamos, pero para proclamar el Evangelio, amén. Pero no podemos solamente vivir tampoco para eso y dejar de hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Entonces, estamos aquí para anunciar en primer lugar la verdad del Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene el deber y la responsabilidad de anunciar el Evangelio a toda criatura y en todos los lugares posibles. Tenemos que predicar, según las Escrituras, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estar siempre enseñando, instruyendo, corrigiendo. Ahora, eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Lamentamos que el enfoque, mis queridos hermanos, original se haya perdido. Porque usted dirá, bueno, pero es que la iglesia está haciendo el trabajo. No, hermano. Estamos perdiendo el enfoque. Si uno hace un análisis de la inversión misionera, si uno hace un análisis de la cantidad de misioneros que se están enviando al mundo, no representa nada en comparación con años y siglos anteriores. Porque había un tiempo en el cual la iglesia entendía que la necesidad misionera era importante y se preparaba espiritual y financieramente para apoyar la obra misionera en el mundo. Pero de un tiempo para acá la iglesia se ha venido desenfocando. No quiere decir que no existan iglesias que estén haciendo las cosas bien o que no estén llevando misioneros fuera de su frontera. Sí los hay, sí existen. Claro que sí, pero en comparación a lo que deberíamos estar haciendo, creo que hemos perdido el enfoque. Y lamentamos eso. Nos entristece tener que saber que nos estamos preocupando más por las cosas de este mundo, por las cosas terrenales y por la apariencia que por la responsabilidad que tenemos. Entonces se ha perdido el enfoque. Se ha perdido aquel enfoque original. Y eso se debe lamentar. Hemos dejado de hacer lo que verdaderamente deberíamos hacer. Se ha dejado de hacer lo que verdaderamente deberíamos hacer. En vez de solo crear imperios, mis queridos hermanos, en solamente preocuparnos por imperios económicos y cosas efímeras y banales. Porque a la final todo esto se queda, mis queridos hermanos. De nada sirve que tengamos el mármol, el granito y todo lo que usted se pueda imaginar, si al fin de cuentas eso se queda aquí en la tierra. Nada de eso es comparable con lo que hay en el cielo. Entonces estas cosas que son efímeras, que son banales, deberíamos más bien volcar nuestra mirada plenamente a lo que realmente Dios nos ha encomendado hacer y es predicar su palabra. Diga conmigo, nosotros debemos ser una iglesia que predique la palabra. Eso debe ser lo más importante aquí. Todas las cosas quizás son buenas y tienen mérito alguno, pero lo más importante, mis amados hermanos, es que nosotros no dejemos de hacer la gran comisión, no dejemos de hacer la gran encomienda que Cristo nos ha dejado desde el momento de su ascensión. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la Biblia, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces tenemos nosotros que volver nuevamente a volcarnos a lo que Dios nos ha encomendado hacer y predicar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Toda nuestra fuerza, mis queridos hermanos,
Toda nuestra fuerza y nuestros recursos deben ser utilizados para la causa más noble que puede existir sobre este mundo, y es que ganemos las almas, que prediquemos el Evangelio, que las almas se salven mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo digno, si hay algo noble sobre esta tierra, es ese, que las almas puedan ser salvas mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y las almas sean salvas, que podamos predicar ese Evangelio, que podamos pregonar ese Evangelio. Ahora, demasiados recursos son mal usados, mis queridos hermanos. Especialmente aquellas iglesias a las que han tenido mayor posibilidades de recursos económicos, pero que no están dando el uso correcto. Y eso debe ayudarnos a nosotros, que a pesar de lo pequeña o quizás del desarrollo que tengamos de nuestras capacidades, debemos siempre preocuparnos porque otros conozcan el Evangelio, y debemos, dentro de todo lo que podamos adquirir o que tenga la iglesia, siempre pensar en la obra misionera. Quizás no internacionalmente, pero sí internamente. Hay misiones, que pudiéramos llamarlo así, de manera local. Hay misiones que son de repente de manera regional, de manera estatal, y hay misiones de manera nacional. Pero no podemos cerrar nuestros ojos ante la gran necesidad y ante la gran realidad y la demanda que hay del Evangelio. Entonces tenemos que pedir a Dios que como iglesia nos ayude a enfocarnos verdaderamente en la labor misionera, y no pensar que solamente si no está en Medio Oriente el misionero, entonces no estamos haciendo misiones. Yo quiero que usted entienda que para Dios es muy importante que nosotros llevemos a cabo la tarea encomendada por Él. Ahora, demasiado entonces recursos son mal usados desde el orden de prioridades espirituales. Ciertamente, hay iglesias que ya lo tienen todo, que ya no hay más nada que hacer, pero se inventan cosas que, si bien es cierto, tal vez tengan algún beneficio, pero no son prioridad. Y dinero que debería ir para formar un campo blanco, una obra, una iglesia, para enviar un misionero, para establecer, ¿verdad?, un lugar donde la gente pueda conocer a Cristo, o preparar a personas para que sean enviados al campo misionero, no se está invirtiendo en este tipo de cosas. No se está invirtiendo en la formación de nuevos hombres y mujeres que vayan a hacer la obra evangelística, el ministerio. Y eso debe preocuparnos a nosotros. Debemos darle prioridad a las cosas que realmente tienen valor y trascendencia eterna. Debemos darle mucho más valor a las cosas eternas que a las cosas efímeras de la vida. Debemos darle valor a eso. Pero la realidad es que nuestro mundo, y también la iglesia, está perdiendo el enfoque y están simplemente pensando en el presente y en el ahora, y están ignorando la gran demanda que existe de que muchas personas puedan oír el Evangelio. Toda la iglesia, y toda iglesia, incluyendo nuestra iglesia y cualquier otra iglesia, debe enfocarse en la obra misionera y asumir su responsabilidad. Yo puedo decir, bueno, que lo hagan las demás, ¿verdad? Total, ya hay gente que está enviando misioneros. Yo puedo pensar, de repente, nosotros no debemos hacer misiones, pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario. Debemos asumir nuestra responsabilidad como iglesia en la obra misionera. Mira, algo que me gusta del ministerio APEN es que enseña a los niños desde pequeños a valorar la obra misionera, a orar por los misioneros, a que ellos colaboren con los misioneros desde la pequeñez, o desde un centavo de dólar, o desde lo más poquito que usted se pueda imaginar, no tanto por lo que eso pueda representar económicamente, sino creando en ellos un compromiso con la obra misionera, con la obra de Dios, que ellos entiendan que debemos valorar a esa gente que Dios usa para que conozcan a Cristo, y que se internan muchas veces en lugares a donde usted y yo no estaríamos quizás dispuestos a ir. Porque hay que entender que todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio como cristianos, pero hay una tarea especial que un misionero cumple, que le aseguro que usted quizás, si no es llamado por Dios para esa tarea, no la va a realizar. Y vamos a ir viendo a la luz de la Escritura el porqué de estas cosas. Entonces debemos asumir nuestra responsabilidad. ¿De quién son responsabilidades las misiones? ¿De Juan, de Pedro, de una u otra iglesia, o de nosotros? De nosotros. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y debemos ayudar y apoyar, contribuir a las misiones de muchas formas. Quizás no podemos cubrir todos los gastos, pero podemos apoyar en esos gastos.
Podemos también orar por los que están en las misiones. Podemos orar por aquellos que están siendo enviados a predicar el Evangelio a lugares hostiles y difíciles. ¿Sabía usted que todo el mundo no goza de lo que usted goza y de lo que yo gozo? Todo el mundo no tiene la libertad de decir hoy nos reunimos aquí o nos reunimos allá, o de decir vamos a predicar el Evangelio, sino que hay un peligro que se paga incluso con la vida cuando alguien violenta ciertas normas de ciertos lugares, comunidades y países. Entonces, una forma de ayudar también tiene que ver con eso, entendiendo que hay gente que está haciendo ese trabajo y que necesita de nuestro apoyo en oración. Porque esto es voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Que nosotros nos responsabilicemos y tengamos en cuenta las misiones es voluntad de Dios. Es parte del plan de Dios, es parte de lo que Dios quiere. Y si es voluntad de Dios y forma parte de su plan, también es parte y responsabilidad de la iglesia. Así lo ve Dios. Nosotros somos la luz del mundo y debemos alumbrar a otros con la verdad del Evangelio. Necesitamos que otras personas conozcan este bendito Evangelio y debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Siempre debemos pensar, mis queridos hermanos, en aquellos que andan en oscuridad. Si algo me llama a mí la atención es ver cómo todavía existen comunidades y países donde hay tanta esclavitud religiosa, donde hay tanto engaño, tanta mentira, y uno ve la miseria espiritual en la que esa gente se encuentra y la necesidad que tiene de Dios. La pregunta es, ¿cuánto oramos por eso? ¿Cuánto oramos por aquellos lugares donde es difícil el acceso a la palabra de Dios, a la predicación? Es tarea nuestra, mi querido hermano. Ahora, un misionero, algunos podrán preguntarse, ¿qué es un misionero? Pero un misionero es una persona encargada de llevar el Evangelio a lugares donde nunca se ha escuchado la palabra de Dios. Esa es su tarea, llevar el Evangelio a lugares donde nunca se ha escuchado la palabra de Dios. Es un enviado por voluntad divina con la encomienda de proclamar el Evangelio. Ese es un misionero, un enviado especial. Por eso, cuando uno escucha la palabra apóstol, si la entiende desde la perspectiva bíblica, entenderá que un apóstol es un enviado, una persona que ha sido enviada para una tarea específica. Entonces, Pablo es el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Él es un enviado. Ahora, en el día de hoy, escucha uno frecuentemente la palabra apóstol, pero no en el sentido y en el significado que es, sino que hay otra connotación. Pero nosotros entendemos la palabra apóstol como una persona que es enviada. Un misionero, de cierta forma y de cierta manera, es un apóstol, es un enviado en el sentido del trabajo que va a realizar. Pero no significa que exista una persona que sea un apóstol con la singularidad apostólica de lo que gozaron los 12 apóstoles del Cordero. Pero es un enviado, una persona encargada de llevar ese evangelio, de ir y predicar a esos lugares donde nunca antes se ha predicado el evangelio. ¿Con qué propósito? Que la gente conozca a Cristo y establecer iglesias en la cual Dios sea glorificado y donde los creyentes puedan crecer como comunidad cristiana y conocer la palabra del Señor. Entonces tiene un llamado divino y una encomienda divina de qué, de proclamar el evangelio. Ahora, así de importante, mi querido hermano, así de importante es que Dios quiso, es tan importante para Dios que la gente conozca el evangelio, que Él quiso y encomendó a que hubiesen personas que fuesen a predicar el evangelio donde el evangelio no ha sido predicado. O sea que la cosa es importante, ¿sí o no? No es así como que, bueno, si no conocen el evangelio no importa. No, para Dios es importante que la gente conozca el evangelio. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Judea, en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes me serán testigos. Entonces, así de importante es para Dios que la gente escuche la verdad. ¿Por qué queremos misioneros en distintos lugares? ¿Cuál es el interés? El interés es que la gente escuche la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Solamente el evangelio trae libertad a los cautivos. Solamente el evangelio trae luz a los ciegos. Solamente el evangelio rompe las cadenas. Solamente el evangelio libera de la esclavitud del pecado. Nadie puede ser libre de estas cosas a menos que escuche y oiga el evangelio. Por eso Jesús encomendó esta tarea. Por eso Él sintió esa necesidad de llamar para una tarea especial a Bernabé y a Pablo. Él quería que ellos fueran a hacer la obra misionera
e instruyó a la iglesia para que así se hiciese. Entonces, para Dios es muy importante que toda lengua, toda nación y toda tribu oiga la verdad de Dios. Y si para Dios es importante, debe serlo también para mí. Dios desea que la gente oiga el Evangelio porque es lo único que puede librarlo de la condenación eterna. ¿Cómo puede alguien ser salvo? Por eso dice la Biblia, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y después dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero se requiere de personas. Ahora, ciertamente, y esto es importante que usted lo comprenda, Dios conoce todas las cosas, pero Él requiere de usted y de mí para que la predicación sea llevada. Fíjense que los ángeles no pueden hacer esto. Son cosas que ellos anhelan, pero es una tarea exclusiva de los creyentes. Es una tarea exclusiva de la iglesia. Solamente usted y yo podemos proclamar y predicar el Evangelio. Así lo diseñó Dios, así lo estableció. ¿Qué estableció Dios? Que los hombres y las mujeres con esta tarea proclamen la palabra del Señor. Ahora, el propósito del misionero es abrir los ojos de los ciegos. ¿Recuerdan aquel hombre macedonio que está más adelante? Y Pablo iba rumbo a una dirección y veía en visión a un hombre macedonio que pedía ayuda. Y tanto fue y tan intensa era aquella visión que no le quedó otra a Pablo que ir a ese lugar. Entendió que Dios le estaba diciendo, ve a ese lugar. Y en ese lugar mucha gente conoció a Cristo y en ese lugar también se levantó una iglesia. Ahora, lo interesante de esto es que usted entienda que eso representa la necesidad espiritual de la gente. Hay mucha gente que tal vez se está pegando gritos también, que necesita y requiere de un hombre y de una mujer bien dispuesta a ir a llevar la palabra del Señor. Entonces Dios quiso que fuese de esta manera. La intención de que exista misioneros es que se abran los ojos de los ciegos mediante la verdad. Es señalar el camino que lleva al cielo. ¿Quién puede señalar el camino que lleva al cielo si no son los creyentes? ¿Cuál es ese camino? Cristo Jesús. Pero no puede solamente la gente saber que Cristo vino al mundo, sino que tiene que saber lo que Él hizo en la cruz, lo que significa eso, lo que representa la cruz, lo que representa su muerte, lo que representa su resurrección, tanto para bien como para mal. La gente necesita conocerlo. Y por eso Dios dijo, tiene que haber gente que predique el Evangelio y que se dedique a esto. Porque si contara con nuestro tiempo, ¿cómo se lleva a cabo la obra? Levanten la mano los que no tienen tiempo. Es difícil, ¿verdad? Mire, no tengo tiempo. Mire, yo no puedo. Y si nosotros esperamos que cada quien decida cuándo va a ir a predicar, y si esperamos que tengan todo el tiempo del mundo para decidirse a predicar, ¿cómo avanza entonces la obra? Yo quiero que usted me entienda, amén. Existen los misioneros porque ellos se dedican especialmente a esta tarea de predicar el Evangelio, mientras nosotros quizás lo hacemos de manera esporádica. Pero en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, dijo, es necesario que existan personas que se dediquen exclusivamente a esto llamado evangelización, llamado predicación, que estén de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, haciendo la obra. Porque para Dios, en su reloj entiende que no hay tiempo, aunque nosotros creemos que hay mucho tiempo. Pero el reloj de Dios no es como el mío. El reloj de Dios es diferente. Él, que es dueño del tiempo, sabe que no hay tiempo. Pero nosotros como iglesia, o quizás como creyentes, pensamos que existe mucho tiempo, que podemos de repente hacer cualquier cosa y dejar de último lugar lo que debería tener el primer lugar. Entonces nosotros entendemos que el misionero debe señalar el camino al cielo. Las misiones están dentro del plan de Dios para la evangelización. Y tal vez usted dirá, pero pastor, a estas alturas de la vida, ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Mucha gente. Usted piensa que porque hay iglesias aquí y hay iglesias allá, todo el mundo conoce el Evangelio, ¿no? Una cosa es escuchar que existe una iglesia y que hay un grupo de personas que se llama evangélico, y otra cosa es conocer el Evangelio. El problema no es que no exista una iglesia u otra, el problema es que hay necesidad de que la gente conozca el Evangelio. Y la verdad es que existen muchísimos lugares sobre este mundo donde la gente no ha escuchado el Evangelio, porque la iglesia ha predicado una religión.
Ha predicado dogma, ha predicado norma, ha predicado lo que a mí me parece, ha predicado lo que yo creo, he predicado esto, he predicado aquello, pero el evangelio de la salvación, el evangelio de verdad, no ha sido predicado. En el día de hoy es más complicado aún porque el evangelio de Jesucristo está siendo reemplazado por los deseos del hombre y se centra en el hombre, en uno mismo, en lo que uno quiere, en lo que uno desea, en lo que yo anhelo para ti, en lo que tú anhelas para ti. Y estamos distorsionando el mensaje de la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que no ha escuchado el evangelio. También existen personas que son religiosas, pero no han conocido el evangelio. Ahora esto es tremendo. Porque Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea que el diablo no le importa que alguien esté en una religión. Lo que al diablo realmente le interesa es que no conozca el evangelio y que no conozca al Cristo crucificado. Entonces hay muchas formas en las que nosotros podemos ver la necesidad que hay. Hay personas entonces que son religiosas, pero no han conocido el evangelio de verdad. El ejemplo más grande son los judíos, porque algunos piensan que Dios vino a fundar una religión nueva, pero las religiones siempre han existido. Y cuando Dios vino, tuvo que confrontar ¿a quién? A los judíos. Y los judíos creían que estaban en la verdad y se jactaban de la verdad, pero Dios tuvo que confrontarlo. Entonces el ejemplo más grande que tenemos es que, aunque había gente que conocía a Dios, necesitaban el evangelio y necesitaban la predicación. Ahora nosotros también necesitamos misioneros dentro y fuera de nuestro territorio. Necesitamos gente haciendo la labor misionera. Y aunque el ritmo, o al ritmo que vamos, en el día de hoy, vamos a tener que reevangelizar a los cristianos. Porque no conocen la palabra, no saben absolutamente nada de lo que Dios dice, no saben que Cristo viene, no saben que si mueren en pecado, no saben nada, hermano. Toca reevangelizar a muchos creyentes o a muchas personas que profesan conocer a Dios, porque no tienen absolutamente ningún conocimiento. Acuérdense que la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyese, fuese bautizado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, pero dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio y haced discípulos. Necesitan formación. Si usted ve la Biblia, se encuentra que el apóstol Pablo estaba en un lugar, predicaba, pero se quedaba allí un tiempo, porque esa gente necesitaba formación. Y siempre iba o enviaba a alguien, porque no podía dejar la gente sin la instrucción de la palabra del Señor. Entonces sí, nosotros necesitamos definitivamente hacer la obra evangelística y no confiarnos de que porque hay muchas iglesias ya el evangelio no hace falta. Les digo que hay que reevangelizar a mucha gente con el evangelio, con la palabra, con la verdad. Vamos a ver qué dice el texto que leímos al principio. Y me llama mucho la atención porque lo primero que nosotros debemos saber en esta mañana es que los hombres que han de ser utilizados en la obra del Señor deben ser llamados por Dios. Los hombres que han de servir en la obra del Señor deben ser llamados por Dios, no puestos por los hombres, no puestos porque a mí me parece, no porque tiene cualidades, no porque habla bien, no porque es un tipo, no, deben ser hombres que hayan sido llamados por el Señor. Y mire qué dice la Escritura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, cariñosamente le decían el negro, o el negrito, eso significa, ¿verdad? Níger. De este se dice que posiblemente era de África. Y dice, y también estaban los maestros, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí estaban estos hombres, ministrando, dice, estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos estaban adorando al Señor. Esa palabra ministrar allí significa adorar. Estaban adorando al Señor, estaban reunidos glorificando el nombre del Señor y estaban ayunando y orando, o sea, estaban buscando dirección de Dios, estaban pidiendo al Señor dirección en cuanto a su obra y en cuanto a su iglesia. Y dice que dijo ¿quién? Saulo, dijo Cirene, dijo ¿quién? Dijo el Espíritu Santo, apartame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. En pocas palabras, nosotros como cristianos estamos violentando una regla, estamos violentando muchos parámetros que Dios estableció para que las cosas funcionen.
Nosotros no podemos basarnos solamente en buenas intenciones y en lo que queremos, sino que tenemos que aprender a orar por lo que han de servir al Señor, por lo que han de ministrar, por lo que han de estar ejerciendo, ya sea la labor misionera o cualquier otra actividad necesaria dentro de la iglesia. Pero en el día de hoy es más fácil sacar las cualidades de acuerdo a lo que nos parece, pero no es lo que hizo la iglesia. La iglesia conocía a Pablo, de su vida antes de Cristo y de su vida ahora en Cristo. Pero ellos no por eso podían confiarse. Este es un rabino, es una persona especializada en la materia. ¿Quién como este para ir a llevar la palabra, verdad? No, oraron. Señor, aquí estamos. Señor, a ti clamamos. Señor, esta es tu obra. Señor, necesitamos que tú tomes control. Necesitamos que tú te glorifiques. Necesitamos que tú hagas conforme a tu propósito. Aquí estamos todos nosotros en esta iglesia. Y comenzaron a orar, comenzaron a pedir al Señor, cosa que deberemos aprender nosotros, amén. ¿Cuántos están orando por lo que han de servir en la iglesia? Se da cuenta que el servicio a Dios, y especialmente la obra misionera, no es porque hoy amanecí, que no encuentro qué hacer con mi vida y me voy para el cuartel. Así pasa a veces. La gente no encuentra qué hacer con su vida y dice, me voy para el ejército. Me voy a entregar al cuartel y, bueno, no sé, porque no tengo nada que hacer. Mucha gente piensa que puede decir, por así decirlo, yo no encuentro qué hacer con mi vida, me voy a meter a pastor. Yo no encuentro qué hacer con mi vida, me voy a meter a misionero. A ver si eso es lo que Dios quiere. No, no funciona así, no se trata de meterse, se trata de llamado. Llamado interno de parte del Señor y un llamado colectivo de parte de la iglesia del Señor bajo la dirección y la oración. Y comenzó la iglesia a orar, mis queridos hermanos. Y por eso quiero que usted en esta mañana entienda que los hombres que han de ser utilizados en la obra del Señor deben ser llamados por Dios. Porque a Pablo y a Bernabé los llamó ¿quién? Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa allí la voz de Dios. Fue Dios quien decidió que ellos hicieran el trabajo que iban a realizar. Fue Dios, Él estaba en el asunto. Él quería que Pablo y Bernabé fuesen los encargados de hacer ese trabajo misionero. Los apóstoles y también los hermanos que estaban en la iglesia entendían que es Dios quien escoge y quien llama para el ministerio. ¿Puede alguien meterse en esto sin ser llamado? No puede. Porque es Dios quien llama y quien escoge a quienes han de servirles. Eso lo entendía la iglesia. Lo entendía los que estaban allí en ese momento en la iglesia en Antioquía. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Cualquier loco que esté por allí, que venga a recoger en la mies. Eso no dice la Escritura. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 38, que Jesús estaba viendo la gente de un lado a otro, vio la gran necesidad y sintió sentimiento, dolor, se le conmovieron las extrañas y fue movido a misericordia al ver el estado deplorable espiritual de la gente de aquel entonces a su alrededor. Y dijo, a la verdad la mies es mucha. Hay mucho trabajo. Hay una cosecha que se está perdiendo porque no hay quien recoja. Y dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nunca hay tal cosa como que sobran los misioneros, sobran los pastores, sobran los que están como maestros, sobran los que están sirviendo a Dios. No hay tal cosa como esa. Él dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Pero dijo algo bien interesante. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es Dios quien va a proveer los obreros para la gran demanda y para la gran necesidad que hay. No es tarea nuestra, hermano, en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad, en nuestra parcialidad, decidir quiénes y quiénes no. Sino que debemos orar al Señor, el dueño de la obra, el dueño de la mies, para que envíe obreros a su mies. Desde luego que no vamos a escuchar una voz, quizás como sucedió directamente aquí. Pero Dios sí nos va a mostrar, por lo que dice la palabra, por las cualidades del individuo, por el testimonio como hijo de Dios y por el llamamiento interno que hay en él y la evidencia de sus dones a lo que Dios realmente está llamando a dicha persona. Entonces la Biblia es muy clara. Debemos rogar a quien, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El trabajo es mucho. Hay bastantes cosas por hacer, dice el Señor. Hay bastantes cosas por hacer, pero la gente que se ocupa de esas cosas, para hacer esto, necesita ser gente llamada por Dios y gente realmente espiritual. La gente que se ocupa de esas cosas, por hacer esto espiritualmente hablando, son pocas.
No hay mucha gente sirviendo al Señor, mucha gente haciendo la obra misionera, son pocas. Sin embargo, Dios da un consejo y es orar al dueño de la mies. ¿Cuántos están orando por los obreros? ¿Cuántos están orando por la iglesia? ¿Cuántos están orando por los que han de prepararse para ser enviados? En algún momento, tal vez, en cualquier otra parte del país se requiere una iglesia, casa de oración. No porque no hay iglesia. Nosotros sabemos que existen muchas iglesias, pero hay necesidad. Hay gente que llama y dice, hola, ¿cómo están? Ustedes son casa de oración. Por casualidad no existe una iglesia aquí en Caracas, no existe una iglesia aquí en Barinas. Aquí ha venido gente de Barinas. Hay gente de Amazonas que ha llamado, hay gente que llama de Tinaquillo, hay gente que ha llamado de Valencia, pero hay trabajo, pero yo no puedo ir a todos los lugares. Pero tampoco puedo excusar que no podemos hacer la obra cuando hay necesidad de la obra. Si alguien llama, está diciéndote, estamos aquí pidiendo una iglesia. Y yo le pregunto, pero es que hay más iglesias, no hay una iglesia por allí cerca. Hermano, no me va a creer, pero hay muchas. Pero no hay iglesias que prediquen la palabra del Señor. Ahora, no significa que no existan, pero son escasas. Eso hace necesario la palabra. Sinagogas habían muchas por todos lados. A donde iba Pablo había una sinagoga y lo primero que hacía era predicar allí. Vamos a decir, hay muchas iglesias que pueden estar funcionando como sinagogas, complaciéndose entre ellos mismos, interpretando erróneamente la Escritura, y hay necesidad entre los que están allí. Entonces, toca, mis queridos hermanos, entender que el trabajo en el Señor es mucho, los obreros son pocos, pero debemos orar al Señor para que envíe obreros a su mies. Eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, Dios da un consejo y es que oremos. Y yo quiero que usted se comprometa juntamente conmigo a orar por la obra de Dios. Amén. A orar por la iglesia y a orar por los hombres que Dios necesita levantar para dicha tarea. Orar al dueño de la obra, que envíe obreros a la mies. Es decir, Señor, ayúdanos. Necesitamos obreros. Necesitamos gente que sirva juntamente con nosotros. Necesitamos personas que tú puedas usar para dichas tareas. Se necesita el compromiso, mis queridos hermanos, de hombres y mujeres que bajo la dirección de Dios sean enviados a predicar el Evangelio. Bajo la dirección de Dios. Porque ¿qué sucede? Hay mucha gente que se va de misionero, pero no fue llamado por Dios, no está calificado espiritualmente para la tarea, y eso se transforma en un desastre y en un mal testimonio en la comunidad a donde fue supuestamente a trabajar. Aparte de eso, el que es un misionero sabe que va a hacer un trabajo espiritual. Necesita poder espiritual y necesita el cuidado y la protección de Dios. No es cualquier cosa, mis queridos hermanos. Entonces se necesita del compromiso de hombres y mujeres que bajo la dirección de Dios sean enviados a predicar el Evangelio. Y usted debe anhelar, amén. Debe anhelar ser un misionero, aunque sea local. Señor, úsame aquí. Úsame en Cagua, úsame en Turmero, úsame en el centro, úsame en La Morita, pero quiero ser, aunque sea, un misionero local, una persona que sea útil y provechosa en cuanto a la proclamación del Evangelio. Lo cierto es que Dios nos muestra que los obreros cristianos deben ser pedidos en oración. Y esto me llama mucho la atención, mi querido hermano. Hay costumbres que se van perdiendo con el pasar de los años, pero que deben permanecer en la iglesia. Y entre esas, orar por nuestros líderes, orar por nuestros hombres, por las personas que van a guiar la iglesia, por las personas que sirven dentro de la iglesia y los que van a ser enviados de parte de Dios, pero en nombre de la iglesia, a otros lugares. Entonces deben ser pedidos en oración y especialmente cuando son tareas espirituales las que han de realizar. Usted sabe todo lo que tiene que ver con ir a predicar el Evangelio. Cuando digo en lugares hostiles es donde la gente odia el Evangelio, donde el Evangelio es rechazado abiertamente y donde el Evangelio incluso es penalizado en algunos lugares legalmente y en otros con la muerte. Entonces no puede ser una persona que vaya ya sin dirección de Dios, no puede ser. Ni tampoco podemos esperar que personas no espirituales puedan hacer un trabajo netamente espiritual. No se puede ser o hacer este trabajo solo por emoción. Hoy me meto a esto, hoy me voy a lanzar allí para conseguir un futuro allí. No, ni tampoco es el resultado de no saber más qué hacer. No, yo tengo que estar claro que si Dios no me ha llamado, no me puedo involucrar en esto. Sino el resultado de ¿qué?
del llamado interno y del llamado directo de Dios. Fíjense que el texto dice, ministrando estos al Señor, ayunando, estaban orando, pidiendo al Señor, buscando la dirección del Señor, y dijo el Espíritu Santo que es realmente el que guía a la iglesia. La iglesia es guiada por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo realmente representa al Señor, representa su voz por medio de la iglesia. Guía a la iglesia, pero también guía a los creyentes. Y cuando estos estaban orando en común acuerdo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dios llamó a Bernabé y Dios llamó a Pablo. Y hay una confirmación y una dirección clara de lo que Dios quiere. Aquí no hubo lugar para especulaciones ni para errores, sino que hubo una dirección clara y una confirmación de lo que es la voluntad de Dios para estos hombres. Fue Dios mismo quien los llamó y autorizó a Pablo para la obra misionera, al igual que a Bernabé. Recuerde usted que en el capítulo 9, versículo 15 del libro de Hechos, Dios ya había dicho de Pablo que sería instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y preste atención, porque hay mucha gente confundida con respecto a sus dones, con respecto a su llamado, con respecto al tiempo en el cual Dios los ha llamado o lo que Dios quiere que hagan. Por ejemplo, Pablo, dice la Biblia, que cuando Ananías llegó le dijo, no tengas temor, sino anda y ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio en presencia de gentiles y reyes. Es lo que dice la Biblia. Sin embargo, aunque la Biblia dice que Dios había escogido a Pablo como un instrumento para llevar el evangelio, no fue sino hasta después de un tiempo. Si usted saca la cuenta desde allí hasta ese momento, había pasado un tiempo prolongado. Fue después de un tiempo que esto se llevó a cabo, lo cual nos da a entender que alguien puede que tenga un llamado, pero se requiere preparación antes de ser enviado a una tarea en específico como esta, la de ser misionero. Aunque Bernabé y Pablo tal vez tenían llamado interno, ellos no hicieron lo que quisieron en el momento que desearon, sino que esperaron el llamado y la confirmación de Dios. Ahora, ¿cuánta gente no actúa independientemente de la voluntad de Dios, incluso en contra de la misma iglesia? A veces me preocupa la gente que dice, bueno, yo me salí de aquí y formé una iglesia allá, porque eso no es un negocio ni una empresa. Que yo digo, voy a formar una iglesia porque yo quiero. Por lo general, el que tiene una iglesia o forma una iglesia, nace de otra iglesia. Solamente las iglesias paran iglesia. Es el único tiempo en el cual nosotros estamos viendo que cada quien decide cuándo y cómo comienza una iglesia. Porque se convirtió en algo que ya no tiene realmente un protocolo, sino que alguien dice, como aquí no me dejan, como aquí no me permiten, porque ese es el problema, la gente lo toma como personal. Pero yo no me imagino ni a Bernabé ni a Pablo diciendo, bueno, yo he esperado mucho tiempo y en definitiva, como ustedes no me mandan, yo me voy solo. Si quieren me apoyan y si no, no se preocupen. Yo y Dios somos suficientes. Entonces la gente viene y dice, yo me voy de aquí porque creo que tengo llamado, cosa que yo no pongo en duda, no dudo de sus dones y de su llamado, pero entiendo que hay un tiempo para todo. Entiendo que hay un momento en el cual yo solamente, aunque tengo el llamado pastoral, debo aprender de otros pastores, debo aprender de mi iglesia, necesito ser instruido, necesito tener una formación y luego después entonces estoy listo para ser enviado. Ahora, Pablo conocía el Antiguo Testamento, pero no estaba preparado en esta nueva vida cristiana para, a partir del momento en que creyó, convertirse en un misionero. Él requirió un trato de Dios. Él requirió un proceso, requirió aprender de los que ya estaban en esto y luego después, entonces pudo Dios decir apartármelo para la obra a la que yo lo había llamado. Ahora Él está listo para hacer el trabajo que yo quiero que haga. Antes no lo estaba. Pero a la gente le pasa por encima esto. Y a mí me llama la atención de que el libro de Hechos, desde el principio hasta el fin, es una relación entre iglesia, misionero y gente evangelista predicando y enseñando, pero nadie trabajó de manera independiente de la iglesia. Todos estaban en unión. Pero ¿qué hacemos, pastor? Porque ahora hay muchas cosas raras en las iglesias y cosas malas. Sí, es cierto, pero eso no me da libertad de hacer lo que a mí me parece. Debo buscar la dirección de Dios y conseguir una iglesia que se sujete a la voluntad de Dios y comenzar allí a orar al Señor y pedir al Señor que me dirija.
Pero lamentándolo mucho, tenemos muchos problemas como iglesia y malos testimonios, porque entonces no está siendo realmente la gente dirigida por el Señor, ni escuchando la voz de Dios, sino que están haciendo lo que ellos quieren hacer. Y les voy a decir algo, no es fácil dirigir una iglesia o estar en el campo misionero si Dios no te ha llamado. Primero, porque es una batalla espiritual. Y segundo, necesitas realmente condiciones que solamente Dios da para sobrellevar y soportar eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Él esperó un tiempo. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Él entendió que debía esperar un tiempo. Y después de mucho fue que él pudo entonces ser enviado por medio de la iglesia, luego de haber confirmado que ellos iban a llevar la obra misionera. Ahora, eso nos da a entender que aunque hemos sido llamados, se requiere una preparación previa y una preparación en específico. Siento que es egoísmo y malo de parte del líder lanzar al ministerio a personas no preparadas y calificadas. No debería ser. Es injusto de parte incluso de esos líderes. Es como cuando alguien quiere poner de pastor a una persona que no ha sido llamada. Cuando alguien quiere enviar un misionero solamente para decir tenemos un misionero allá, cuando esa persona no está preparada. Nunca hizo eso la iglesia primitiva. Y por muchos siglos la iglesia trabajó en consonancia con la palabra de Dios. Pero el enemigo es tan astuto que en nuestros días ha generado muchísima confusión. Entonces se requiere preparación. Y es importante, escúcheme bien, usted tiene dones, tal vez tiene ministerio, pero es importante que usted espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo de Dios para lo que Dios realmente quiere o que usted sienta que Dios le ha llamado. A veces uno, mi hermano, tiene dones y sabe que los posee, o otra gente te lo ha manifestado, pero no estás listo para iniciar un ministerio. Entonces usted podrá decir, pero ¿quién decide cuándo empiezo mi ministerio? Eso lo decide Dios. Mire, cuando usted tiene un ministerio, nadie puede detener lo que Dios le ha entregado a usted. Ningún hombre, ningún capricho personal. Aunque los líderes de la iglesia se opusieran a su ministerio sería evidente entre toda la iglesia. Y la iglesia hablaría y diría, ¿cuál es la razón por la cual fulano o fulana no ejerce su ministerio? Cuando es el Señor. Pero cuando no es el Señor, usted lucha en su propia fuerza por lo que usted quiere. Cuando no es el Señor, usted está peleando. Cuando no es el Señor, usted está exigiendo un cargo, un puesto. Pero no es lo que enseña la iglesia. Espere su tiempo, amén. Espere el tiempo de Dios. El llamado de Bernabé y Pablo nos muestra que Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, nosotros no podemos salir del orden de Dios. Él es un Dios de orden. Y también nos enseña que las cosas se hacen de manera ordenada y bajo la autoridad de la iglesia. Las cosas se hacen de manera ordenada y bajo la autoridad de la iglesia. Lo más seguro es que Pablo sabía y conocía su llamado, pero esperó el momento de Dios y no hizo las cosas en su propia fuerza. Qué bueno es cuando la iglesia reconoce tus dones, ¿sí, verdad? Cuando la iglesia reconoce tu llamado, cuando toda la iglesia sabe que Dios te ha dado dones y talentos y que Él te ha entregado un ministerio que es evidente. Y entonces como iglesia nosotros estamos orando, como iglesia estamos obedeciendo la dirección de Dios y oramos por ti y te enviamos y cuentas con el respaldo de toda una comunidad de creyentes que está orando por ti. Eso lo experimentó el apóstol Pablo, lo experimentó Bernabé. Y muchos otros hombres que en algunas ocasiones fueron enviados por el Señor. Entonces Él esperó, no lo hizo en su propia fuerza. Nadie debería iniciar una obra de índole espiritual sin el llamado y la dirección del Espíritu Santo ni apoyo de la iglesia. Nadie debería hacerlo. Sin embargo, hay quienes lo hacen. En contra de Dios, en contra de su voluntad y en contra de su palabra. Puede que al principio florezca todo y parece que está bien, pero cuando vengan las batallas y las luchas espirituales, cuando vengan los ataques del enemigo, casi siempre, no todas, pero casi siempre todas terminan en tragedia, malos testimonios, en vergüenza pública, en escándalo público, porque no fueron cosas dirigidas por el Señor. Entonces que Dios nos ayude, amén, a como iglesia entender estas cosas y a saber, mis amados hermanos, a saber que la obra es de Dios. Nosotros no podemos querer pasar por encima de la palabra de Dios. La obra es de Él y por lo tanto Él es quien decide y hace como Él quiere con su obra.
Y su palabra nos dejó para guiarnos cómo. Pablo le dijo a Timoteo, mira, ahí tienen las escrituras, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Es lo que Dios dice. Y muchos problemas en las iglesias se deben a que desobedecemos lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué podemos esperar nosotros de poner a Dios a una persona en un ministerio sin oración, sin previa preparación, sin testimonio, sin conocerlo, sin consultarlo? Posiblemente podemos esperar cualquier cosa. La pregunta es, ¿de quién es la culpa? Alguien me dijo una vez, tienes que formar líderes así y tener 1, 2, 3 líderes allí. ¿Qué pasa contigo? ¿No estás formando líderes? Yo le digo, no es tan fácil, porque no se trata de formarlos como yo quiero. Se trata no solamente de formar líderes, sino del llamado que cada uno tenga. Se trata no solamente del llamado que cada uno tenga, sino de la responsabilidad interna que cada uno también tenga delante del Señor. Yo conozco casos donde se han puesto personas y hay 1, 2, 3, 4 iglesias de la misma iglesia, pero ¿cuánto duran? Cuando viene el viento, está como la casa de los 3 cochinitos, se desbarata y se cae. ¿Por qué? ¿Porque Dios tuvo la culpa? No. ¿Por qué? Porque ellos fueron los responsables. Ellos tal vez tienen parte de responsabilidad, pero los responsables principales son los líderes de la iglesia que pusieron a una persona confiando en las habilidades que tenía, pero no fue llamado por Dios. Y si eso hubiese sido de Dios, eso hubiese permanecido. Entonces hay muchas cosas que aprender de este libro de Hechos, de este capítulo en específico. Entonces, si nadie puede comenzar una obra de índole espiritual sin llamado y dirección del Espíritu Santo, ni apoyo de la iglesia, porque es algo espiritual. La tarea de un misionero no es ir de vacaciones. Los misioneros creen que ellos pueden, o los que se piensan o creen que son misioneros, pueden así darle vuelta una flechita en el mapa mundi y que señala por donde quieren ir. Ah, yo quiero ser misionero en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos parece mentira. Tuvieron unos inicios fundados en la fe cristiana, pero en el día de hoy necesitan misioneros, necesitan pastores, necesitan evangelistas. Pero yo no puedo decidir ir para allá. Porque Pablo iba para un sitio, pero el Espíritu Santo decía, por medio de la visión, le mostraba a un varón macedonio, pero voy para allá. No, tú vas para Macedonia. Y mucha gente quiere ser misionero allá. Puede que haya unos que son comisionados para ir allá, pero puede que hayan otros que están comisionados para quedarse aquí, para venir a Venezuela, para ir a Upata, para ir a San Félix, para ir allá a la frontera Santa Elena de Guairé y trabajar en esa comunidad. La pregunta es, los misioneros no van para donde ellos quieren, sino para donde Dios lo necesita. Si Dios te necesita allá, tú tienes que ir allá. Pero si Dios te necesita en otro lugar, tú tienes que ir a otro lugar. Pero no es que voy, paso mis vacaciones allá. Ay, no, chévere, en Margarita estoy pastoreando. Estoy sirviendo allá en Margarita, el agua es sabrosa. A mí me gusta la playa, yo creo que yo voy a ir para allá. No, yo voy a ser misionero en Ocumare porque me gusta la playa, me gusta el pescado, ese es como mi ambiente. No, no se trata de tu ambiente, se trata de la dirección de Dios. Y que realmente estés convencido del llamado de Dios y que la iglesia pueda testificar plenamente, con toda seguridad. Este es un hombre capacitado, listo, preparado, que ha mostrado el testimonio de su amor por la obra. ¿Ustedes creen que la iglesia decidió que Pablo y Bernabé fueran así solamente porque? No, después que el Espíritu Santo dijo, siguieron ayunando y orando. Y luego cuando dicen pusieron sus manos, significa que la iglesia está reconociéndolos a ustedes como unos misioneros y que están en capacidad de ir. Imponer las manos, mis amados hermanos, no es lo que mucha gente cree y piensa. Es más profundo. Entonces debe esperar el apoyo de la iglesia, el apoyo de la congregación. No es ir entonces de vacaciones, no es pasarla bien en un lugar. Es un trabajo espiritualmente fuerte para lo cual se requiere dirección de Dios y apoyo de la iglesia. Habían escuchado, amén, al Espíritu Santo, dando instrucciones claras sobre la voluntad de Dios. Y luego de pasar tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos. Y esto es sumamente importante, amén. Les impusieron las manos. En primer lugar, la imposición de manos aquí no era para otorgarle a Pablo ministerio o poder. Yo no puedo darle un ministerio a nadie. No puedo darle poder a nadie. No puedo. Porque los ministerios y el poder lo da Dios. Entonces, no es otorgarle el ministerio o el poder a alguien. Los ministerios los otorga el Señor y nadie más que el Señor puede hacerlo. Ya Dios había hablado claramente diciendo a quienes había escogido para el trabajo especial
al cual os había llamado. Ningún hombre da poder a otro hombre, ni tampoco puede dar ministerio, aunque hay gente que se atribuye eso. Yo te voy a poner como pastor allá en Caracas, y tú eres primo mío, tú vas a pastorear en Barquisimeto, y tú eres amigo mío, tú vas a pastorear allá en Cagua, y tú vas a pastorear aquí. Lo importante es que me rindan cuentas a mí, que sean fieles a mí, que me defiendan a mí, y por supuesto que envíen su comisión. Así funciona. Franquicia. ¿Quieres ser una iglesia con... sí, ¿cómo no? ¿Qué tengo que hacer para afiliarme a dicho ministerio? Nada, aceptar lo que nosotros decimos, saber que aunque tú eres un pastor, estás por debajo de mí, y enviar tu comisión de tanto por ciento fielmente, llueva, truene o relampaguee. Y así yo te doy mi cobertura. Mentiras. Mentiras del diablo. Yo no puedo darte un ministerio porque no es mío. Quien te puede dar un ministerio es el Señor si es su voluntad. Y quien puede realmente darte autoridad y poder no es el hombre, sino Dios. Y mucha gente está confundida, mis amados hermanos. Confundida completamente. Entonces nadie puede dar poder ni ministerio. Lo único que puede la iglesia es confirmar el llamado y los dones de dicho hermano y obedecer la voz de Dios. Si hay aquí un hermano que es pastor, ¿qué vamos a hacer? Obedecer la voz de Dios, orar por él. Obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta si él tiene el llamado pastoral o no. Va a haber evidencia clara. Va a haber en él un llamado externo que se hace manifiesto y que todos pueden ver y que todos observan. Es lo que podemos hacer, orar por él. Orar por dichas personas. Y así lo hizo la iglesia primitiva. Al igual que cuando escogieron los diáconos de la iglesia, estaba toda la iglesia de acuerdo en que fuera Esteban, Nicanor, Procoro. ¿Por qué? Porque tenían buen testimonio y eran varones llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. La iglesia estaba de acuerdo, todos, porque sabían que dichos hombres eran idóneos. Ahora es una gran responsabilidad dedicar a alguien al ministerio. Si yo dedico a alguien al ministerio, mire qué tremenda responsabilidad. Ustedes están creyendo en que Dios lo llamó, están creyendo que Él va a ser un pastor, que va a hacer las cosas correctamente, comienza una obra, y si, por ejemplo, la obra es en Valencia, y usted vive en Valencia y dice, bueno, ya no vengo para acá, me quedo aquí, total. Él es un pastor que la iglesia puso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante cualquier situación que se genere con dicha persona, que tal vez no estaba actuando sino de acuerdo a su propia naturaleza y a lo que era? Por eso una persona que predique el Evangelio y que va a servir a Dios, tenemos que estar convencidos y seguros de que realmente es una persona que ha nacido de nuevo, en el cual mora el Espíritu Santo y en el cual hay temor de Dios. Esa persona tiene que ser puesta a prueba primero. Tiene que evidenciar lo que Dios ha depositado en él. Pero en el día de hoy se le da la vuelta a la página porque eso es mucho protocolo. Aquí solamente es yo siento de parte de Dios y Dios me dijo. Nadie dice, la Biblia dice, sino yo siento de parte de Dios que tú eres pastor. Ajá. La pregunta es, ¿eso es suficiente? ¿Es suficiente sentir? ¿Es suficiente yo creo que tú deberías? ¿Es suficiente? No lo es. Es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos eso. Entender la responsabilidad que implica dedicar a alguien al ministerio. Se requiere la guía y la dirección del Espíritu Santo. De esa misma forma, la iglesia, al imponer las manos, reconocía el llamado de Dios y el ministerio de Bernabé y de Pablo, y oraban por ellos, encomendándolo a la gracia divina y a su providencia en todo lo concerniente al gran desafío que tendrían por delante, comprometiéndose a orar por ellos, a apoyarles en todos los sentidos y aspectos, tanto espirituales, emocionales como financieros. Toda iglesia que envía un misionero debe responsabilizarse de ello. Es muy fácil mandar un misionero y que la fe lo sostenga, ¿verdad? Eso pasa todavía en el día de hoy. Ahora, el que es misionero no va porque le vayan a dar algo asegurado. Pero la iglesia que envía un misionero debe responsabilizarse por él. ¿Cómo está ese misionero? ¿Come? ¿Tiene alimento? ¿Tiene necesidades cubiertas? Porque ese misionero tiene familia. Ahora, es cierto que el misionero vive por fe y que la iglesia va a ayudar de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. Pero no puede alguien enviar a un misionero, como sucede muchas veces, que se convierte en un pecado y en un error de la iglesia. Lo envías, no estás pendiente de él, pero cuando la obra crece, cuando la obra avanza, que sucede a veces, entonces llegamos y decimos, esta iglesia se fundó por la iglesia no sé qué. Nosotros ayudamos a que esto hiciera posible. La pregunta es eso cierto?
Algunas veces no lo es. No lo es. Entonces tenemos que comprometernos, ayudarle en todos los sentidos. Y qué hermoso es cuando la iglesia está en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando la iglesia está en sintonía con la voluntad de Dios y es sensible a su dirección. Todo esto es posible cuando se mantiene la relación y la comunión con Dios. Esto que el Señor manifestó allí era algo espiritual, pero la iglesia también era espiritual. Una iglesia carnal, una iglesia que no ora, una iglesia que no tiene comunión con Dios, una iglesia donde nos da igual lo que suceda dentro de la iglesia. Hay gente que no le interesa si se pega un bloque, si no se pega. Hay gente que no le importa qué se hace o no se hace dentro de la iglesia. Ellos están así como desprendidos. Yo voy como a pasarla bien. Pero a un creyente le debe doler su iglesia, debe preocuparse por su iglesia, debe involucrarse en las necesidades de su iglesia y debe participar para ayudar a solventar y mitigar las necesidades de la iglesia. Por lo menos eso es lo que se espera de un creyente serio y responsable. El verso 4 dice, confirmando la voluntad de Dios en su Biblia. Busque allí su verso 4, ya estamos terminando para que no se entristezca tanto. Dice, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pero dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. O sea, no es que dijeron la iglesia decidió por ellos, no, el Espíritu Santo los había enviado. En segundo lugar, la obra de Dios siempre tendrá oposición en este mundo. Por eso nadie que no sea llamado por Dios debería meterse en esto, porque es algo serio. Siempre tendrá oposición en este mundo. Haciendo este trabajo, mis hermanos, o siendo este trabajo espiritual, no faltarán los estorbos. ¿Tiene estorbo la obra de Dios? Sí. ¿Tienen estorbo los que sirven a Dios? Sí. Salvo que estemos trabajando con el diablo, no habrá ningún estorbo. Pero si estamos sirviendo al Dios vivo, habrá estorbo, habrá ataques, habrá situaciones, habrá conflictos, se generarán situaciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el trabajo de Dios. Y quien sirve a Dios tendrá oposición. Satanás se llama o significa adversario. El adversario de Dios, pero también de los que sirven a Dios. Y vamos a ver por la Escritura que así es. Entonces, siendo un trabajo espiritual, no faltarán los estorbos y los ataques del enemigo. De allí que la gente no puede o no debería meterse en esto si no es llamado por el Señor. Solo la gracia y el poder de Dios pueden ayudar a sustentar a aquellos a los cuales Él ha llamado. Créanme, quien ha sido llamado por Dios contará con la providencia divina para todas las cosas, desde espirituales como físicas, materiales. La providencia divina estará allí siempre, de una u otra forma. Hay todo un mundo espiritual. En estas cosas, en la iglesia y en las misiones y en el evangelismo, hay todo un mundo espiritual operando en contra de quienes sirven a Dios y aunque no pueden afectarnos físicamente, pueden estorbar la tarea que estamos llevando a cabo. Pablo en distintas ocasiones dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía, la palabra de nuevo allí significa valentía, el misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay oposición, hay persecución, hay gente que está lista para lanzarme piedra, hay gente que está lista para entregarme a los líderes religiosos, hay gente que está dispuesta a quitarme la vida, pero yo no puedo amedrentarme por eso, no puedo llenarme de miedo, sino que oren por mí para que cuando esos días difíciles estén en el ministerio que van a llegar, entonces no me acobarde, sino que hable con mucha más valentía el poder del Evangelio, el misterio del Evangelio. Ahora, ¿qué haríamos nosotros entonces? ¿O qué pensamos nosotros? La Biblia dice que aquel que era fusilámine era mejor que se quedara y no fuera a la guerra, porque se convierte en un estorbo para la obra. Aquel que tiene miedo todo el tiempo, que es indeciso y que no está consciente del precio, del significado de lo que está haciendo, entonces se convierte en un estorbo para la obra, en una carga innecesaria. Por eso, el que ha de servir a Dios debe entender lo que conlleva consigo. Esto no es como algunos piensan, un título, una posición. Esto es otra cosa, mis queridos hermanos. Esto es servir a quienes te hacen cosas terribles. Esto es perdonar a aquellos que son tremendos. Esto es morderte los labios y no decir nada que vaya a generar un conflicto mayor. Esto es sacrificio. Esto es todos disfrutan, yo no disfruto. Esto es muchas cosas.
Hay aflicciones, hay gozo también en el ministerio, hay satisfacción. Pero una persona que no ha sido llamada por Dios no sabe hacer un balance entre el costo del precio y la satisfacción que da servir a Dios, sino que ve esto como una desgracia y como una tragedia. Y si una familia, especialmente ya sea misionera, no está llamada por el Señor, la esposa no está ganada a eso, tampoco puede ir solo. No me imagino un misionero sin el apoyo de una esposa o un pastor sin el apoyo de una esposa. La cosa es complicada. Por lo menos Pablo era soltero. Entonces, dice eso la Escritura. También dice en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Así, Él nos ha puesto oposición, nos ha puesto obstáculos, nos ha puesto barreras. Esa es la razón por la que no he podido ir y estar con ustedes una y otra vez. Ahora, ¿significa que Satanás le salió con cacho y tridente? No, pero usó elementos humanos. Usó personas bajo la influencia satánica que se transformaron en gente que se oponía a la obra de Dios. Levantó a Herodes, después levantó a otro, y así estaba gente que se deja usar por el diablo. O que el diablo usa porque son de él. Si no es de Dios, ¿de quién es? Pero hay oposición a la obra. Entonces, aunque él había querido, Satanás no se estorbó. Y aquí también, en nuestro texto base, tenemos un episodio de una persona utilizada por el diablo para intentar perturbar la obra del Señor y también impedir que un no creyente conozca a Cristo. Pablo llegó entonces ¿a dónde? Llegó ahí a Chipre. Y dice la Biblia que llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía, ¿quién? Elimás. Y dice, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Y luego dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahora había un problema allí, había una situación espiritual, había un elemento humano que se ven, y esto es interesante porque él era una persona que era un mago, pero no era un mago de pañuelitos, de truco, era un brujo. Era un instrumento del diablo, y como era costumbre en aquel entonces, las personas, había muchas supersticiones y creían en muchas cosas, así como en el día de hoy. Entonces a lo mejor el procónsul se echaba su ramazo. ¿Por qué? Porque él decía, debo tener enemigos, yo soy el gobernador de esta provincia, soy el gobernador de esta isla, y bueno, a lo mejor me hace falta mi ramazo, me hace falta que me pongan la cadenita, me hace falta que me digan oraciones, me hace falta baños, despojos, yo quiero estar seguro, y por si a las moscas, aquí está Elimás, aquí está Bar Jesús. En la Biblia siriaca dice que ese Bar Jesús se traducía más bien como Barshot, y decía que era hijo del orgullo, hijo del diablo. Pero lo cierto es que Pablo llegó allí y el hombre que estaba en esclavitud, quería salir de la esclavitud, estaba allí y dijo, oye, hay unos predicadores aquí, hay unas personas que están predicando el Evangelio, yo he escuchado de ellos, en otras islas cercanas, quizás en otros lugares, he oído de que ellos están predicando a un tal Jesús, y no es para nada cosa mala que llegando apenas a la isla, el gobernador quiera hablar contigo, salvo que aquí no hablan con el gobernador para pedirle ningún crédito, ningún terrenito, ni unos bloquecitos para formar una iglesia, sino para lo que iban. Mira, procónsul, tienes que arrepentirte, eres un pecador, si sigues en ese camino y sigues echándote los ramazos, te va a llevar, ya tú sabes, te vas a perder. Ellos iban sin pelos en la lengua, mi hermano. Y el procónsul quiso hablar con Pablo, pero
como siempre, hay estorbo, amén, en la obra de Dios. Quería impedir que este hombre escuchara la palabra de Dios. Ese es el trabajo del diablo, impedir que la gente escuche la palabra de Dios. Y esto debe tenerlo claro. Siempre hay gente que trata de impedir que los demás escuchen la palabra del Señor. Por eso a él no le importa que la gente esté metida en la religión con tal de que la gente no tenga contacto con el Evangelio. Porque cuando la gente escucha el Evangelio, los medios de la gracia quedan dispuestos para que la gente salga de la oscuridad y por ende de la esclavitud del diablo. Por eso hay oposición, para que la gente no escuche la palabra. El procónsul deseaba oír, tenía disposición de escuchar a Bernabé y de escuchar a Pablo, pero el diablo le resistía por medio del Elímas, el mago. Hay gente, mi querido hermano, que le interesa que usted no escuche la verdad y se levantan. Y usted tiene que pedirle a Dios, y especialmente los que no conocen a Cristo, tienen que apartarse de aquellos que se convierten en un estorbo, porque hay gente que no es cristiana, pero quiere oír la palabra, o por lo menos está dispuesto a escuchar lo que Dios dice, pero siempre están los de alrededor. No, ¿qué es? Tal cosa, no, nosotros esto, nosotros somos aquello. Y este mago tenía influencia, por así decirlo, sobre este procónsul, y trató de engañarlo, de ocultar de los ojos de él a Pablo y a Bernabé. No le interesaba, primero porque él era un engendro del diablo, y segundo porque si él conocía la verdad se le acababa la chamba. Si el procónsul conocía la verdad, yo no quiero brujos aquí fuera, mentiroso. Pero Pablo tuvo que desenmascararlo. Farsante, hijo del diablo, cuánta maldad y oscuridad, ¿hasta cuándo vas a estar estorbando los caminos del Señor? Fuera de aquí. Y vino un juicio de parte de Dios. Y eso debe llamar la atención. Aquellos que estorban la obra de Dios, que ni quieren ni dejan, no esperen nada menos que juicio de Dios. Porque si usted no quiere, no quiere, pero no estorbe a otros que sí quieren. Y si Dios tiene que hacer algo para que usted se quite del camino, pues lo va a hacer. Y aquí hay un evento, un episodio, hay un testimonio claro de lo que allí sucedió. Entonces se oponen al igual que el diablo, ¿para qué? Para que ellos no escuchen la verdad, especialmente la verdad que proviene de Dios. Pero gloria a Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros no debemos tener miedo, amén, al diablo ni a su gente. Ellos existen, ¿cómo no? Son real, sí, tienen poder, sí, pero mayor es Dios. Yo no trabajo con el diablo. Yo no le tengo miedo al diablo, pero tampoco lo ando buscando, ni lo ando mencionando. Es como la iglesia. Empezamos el culto nombrando al diablo, terminamos el culto nombrando al diablo como que si el diablo es el bienvenido. Y ahora que no sé que el diablo... No, el diablo existe real. El Señor lo reprenda, amén. Pero no tenemos nada que ver con él. Si esta es la casa que hemos dedicado al Señor, aquí debemos adorar al Señor. Y Dios se va a encargar de él. Su Espíritu Santo no puede compartir con él el mismo techo. ¿Cómo cohabitamos los dos aquí? Alguien tiene que ser más fuerte. Y la Biblia dice que el hombre fuerte puede contra el otro. Y Dios venció, amén, a Satanás, amén. Venció a las obras de las tinieblas, venció las obras del diablo. Y sobre nosotros no tienen potestad ni poder. Mayor es el que está en nosotros, amén. Eso lo debemos tener claro. Pablo, con el discernimiento de Dios, conoció la maldad que había en el corazón de este farsante y le declaró el juicio de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Este hombre no le quedaba más que creer. ¿Y cómo dice su Biblia? Dice, entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dijo, esto es lo que yo estoy buscando. Ya no necesito chamanes, no necesito brujos, no necesito más nada. Ya con Cristo es suficiente. Entonces, mis queridos hermanos, hay razones para seguir haciendo el trabajo misionero. Sigue habiendo necesidad y es tarea nuestra como iglesia de participar responsablemente en esta labor y en este trabajo. Pastor, pero ahí no dice que había obra misionera. Ahí no dice misiones. Pero, ¿qué hizo Pablo? De un lugar se trasladó a otro. ¿Con qué intención? Predicar el evangelio a los que no le conocían. Reevangelizando a los judíos, predicándoles el evangelio porque lo necesitaban y hablándole también a los gentiles. Entonces podemos decir que esta es la primera ordenación oficial de un misionero. Y que debe ser de ejemplo para nosotros, para las futuras
generaciones, para los futuros líderes, para los futuros misioneros, deben ser guiados por el Señor de esta misma forma. Luego pasa a hablar acerca de la resurrección de Cristo, su muerte y todo lo que la Biblia decía a través de los profetas acerca de Él. Y luego concluyen que tuvieron que partir de ese lugar a otra ciudad. Vamos entonces a orar en esta mañana. Dele gracias a Dios. Yo siempre doy gracias a Dios por un misionero que yo conocí cuando tendría como entre 13 y 14 años y me impactó mucho lo que hacía para Dios y cómo había dejado su país y cómo había dejado un país excelente por uno que ya iba mal. Pero dejó su comodidad por amor al Señor, por obediencia al Señor, se internó aquí haciendo la obra de Dios y de una u otra forma eso me impactó. Y él tuvo, por la gracia de Dios, una influencia de cierta forma en mi vida. Y hoy estoy totalmente convencido de que las misiones, amén, son necesarias. Son necesarias y que nosotros debemos involucrarnos en ellas y ahora mucho más que la palabra del Señor nos lo confirma, amén, de cuán importantes son los misioneros. Enséñele a su hijo una historia misionera. Anímele, háblele. Mire, hubo un hombre llamado Jim Elliot que se internó en el Ecuador. Hubo un hombre también llamado Hudson Taylor. Hubo un hombre también llamado, ¿verdad? William Carey se internó en la India. Hubo una cantidad de personas, un hombre llamado Eric Liddell, que dejó la gloria atlética y la competencia olímpica, que ganó medalla de oro, pero aunque tenía muchas ofertas, decidió ir a la China a predicar el Evangelio. Hermano, eso es maravilloso, porque hay cosas de Dios espirituales allí que van a ser de bendición para su hijo. Amén. Vamos entonces a orar. Póngase de pie, vamos a concluir en esta mañana y diga: Señor, gracias por los misioneros. ¿Sabía usted que nosotros nos debemos en gran parte al trabajo que mucha gente hizo? Venezuela no es un territorio protestante o evangélico. Por muchos años nosotros fuimos, por así decirlo, casi 100% practicante de la religión oficial. Sin embargo, hubo gente por allá en los años 30 y 40 y algunos mucho antes que comenzaron a llegar y comenzaron a traer el Evangelio. Comenzaron a predicar a Cristo en este lugar. Y le cuento que ser evangélico en Venezuela no era fácil. Y si usted es de la gente vieja que conoce el Evangelio de hace muchos años, sabe que la familia le quitaba el habla. Y usted era como un extraterrestre, una persona extraña en la calle, en la comunidad. En el día de hoy, las cosas han cambiado. Hay sus cosas buenas y hay sus cosas malas, pero sigue habiendo necesidad de la predicación del Evangelio. Padre, en esta hora te doy gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es verdad, Señor. Ella nos enseña, ella nos nutre, ella nos guía hacia toda verdad. Padre, no somos perfectos, Señor, pero estamos siendo perfeccionados por medio de tu palabra, creciendo en tu verdad. Tu Espíritu Santo, Señor, nos va mostrando tu voluntad. Padre, enséñanos a hacer la iglesia que tú quieres, Señor, y ayúdanos a hacer tu obra, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos entienda y reconozca lo que tú dices, Señor, que vivamos conforme a lo que tú estableces, Señor. Mira cuánta necesidad, Señor, cuántas situaciones, Señor, cuánta gente, Señor, necesita el Evangelio de la verdad, cuánta gente necesita que se predique tu palabra, Señor. Provee los obreros, Señor, de tu mies, provee los obreros, Padre, para tu iglesia, para tu pueblo, para los que aún no han creído en ti, Señor, pero que han de creer por la palabra predicada, Señor. Toma el control de ellos, Señor. Toma el control de Tinaquillo, Señor. Mira la necesidad que hay allí, Señor. Ahí hay gente que te está sirviendo, pero que necesita también el apoyo, Señor. Sé tú confirmando, mostrando, Señor. Toma el control, Señor, también de Caracas, mi hermano William, Señor. La obra en Petare, Señor, bendícela, Señor. Toma el control de eso, Señor, también. Y glorifícate, Señor, en los diferentes lugares donde hace falta tu iglesia, Señor. Padre, guarda nuestros corazones, Señor, de toda vanagloria, de toda idea equivocada, de todo pensamiento erróneo, Señor. Y dirige a tu iglesia, no solamente a mí, Señor, dirige tu iglesia también. Habla a tu iglesia, muestra a tu iglesia, indícale a tu iglesia, Señor. Pon ese sentir, Señor, que como iglesia seamos una iglesia espiritual, Señor, que se mueve en base a tu palabra y en base a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda a nuestros amigos que nos ven, Señor, también a través del internet,
a través, Señor, de las distintas plataformas de redes sociales, Señor, que tal vez, Padre Santo, nos estamos convirtiendo en su iglesia, Señor, que no tienen, Señor, a dónde ir, Padre amado. Oramos por ellos, Señor. Provéele su iglesia porque la necesitan, Señor. Y provee herramientas y estrategias, habilidades, Señor, hombres que puedan, Señor, ser de provecho y de bendición para su vida. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.